Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias compartiendo más informaciones del ámbito internacional y unos 34 países van a dar comienzo hoy, viernes 13, a la octava Cumbre de las Américas que se va a desarrollar en Lima, en Perú. Y en momentos en que América Latina está fuertemente golpeada por distintos casos de corrupción, bueno, gobernabilidad para la corrupción, frente a la corrupción, es el tema central de esta cumbre. A partir de las ramificaciones internacionales que han tenido las investigaciones judiciales por el caso Lavallato, Perú propuso en junio de 2017 que el tema central del encuentro de mandatarios americanos en Lima fuese defender la gobernabilidad democrática del flagelo de la corrupción. En el último mes, la región vio caer al presidente de derecha de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y vio encarcelar al expresidente brasileño de izquierda, Lula da Silva. Son 34 los países que participarán de la cumbre. En las últimas horas se confirmaron 2 ausencias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que no concurrirá a fin de poder supervisar la respuesta de su país a Siria. Quien no concurrirá tampoco es el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que aseguró que se encargará personalmente de atender la situación de los 3 periodistas ecuatorianos secuestrados en la frontera entre su país y Colombia. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tampoco participará de la cumbre. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. La Organización de Estados Americanos decidió no invitarlo ante la situación política que vive el país. Luego de haber insistido en que llegaría a la cumbre de cualquier manera, días atrás dijo que no iría porque esta cumbre será una verdadera pérdida de tiempo. Este jueves, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó de la inauguración del encuentro entre abucheos de venezolanos y cubanos oficialistas. Porque la vocación democrática siempre debe prevalecer sobre la intolerancia, sobre la falta de sentido común, sobre el despropósito político. En el caso de Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez llegará a Lima luego de que el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, le enviara una carta para solicitarle que intente coordinar una reunión bilateral con el presidente Michel Temer. Esta noche el presidente peruano y anfitrión de la cumbre, Martín Vizcarra, cenará con todos los mandatarios en el Palacio de Gobierno. Según el Latinobarómetro, la corrupción se ha ubicado por primera vez en América como 4º problema según encuestas realizadas a la población, después de la economía, la pobreza y la delincuencia. Y para profundizar en cuál es la relevancia de esta cumbre, es que ya le doy la bienvenida a nuestro analista internacional, Claudio Fantini. Claudio, buen mediodía. ¿Y qué se puede esperar de esta cumbre de las Américas? ¿Qué tal? Muy buenos días, Valentina. Y bueno, en principio, la realidad es que más allá de los temas que se planteen en la agenda, y el de esta agenda es importantísimo, los presidentes acuden más con la mente puesta en los contactos bilaterales que puedan tener y las tratativas que en ellos puedan hacer con otros gobiernos. Concretamente, por estas horas, la mayoría de los presidentes, empezando por el de Argentina, Mauricio Macri, están pensando en las reuniones que puedan tener con el representante de los Estados Unidos. Algunos plantean que es desilusionante y es grave que no esté el propio Donald Trump. Puso la excusa de Siria, si no hubiese un pico de tensión en Siria, hubiese puesto otra excusa. La verdad es que no está en el interés de Trump este tipo de cumbres, pero es más útil reunirse con Mike Pence, con el vicepresidente, porque el vicepresidente Pence tiene más apoyo en el Congreso y más respaldo en el Partido Republicano que el propio Donald Trump. Por lo tanto, para quienes tengan expectativas de una reunión bilateral con el representante de Estados Unidos, más que desilusionarse, tendrían que entender que con Mike Pence es más útil reunirse que con Donald Trump. Bien, Claudio, ¿por qué es importante que se trate el tema de la corrupción en esta cumbre como tema central? Bueno, porque yo creo, Valentina, que el caso de Brasil, entre otros, está poniendo sobre el escenario cuál es el problema principal, diría, de las democracias por estas horas en América Latina. Lamentablemente, seguro no se va a profundizar como debiera ese debate. Tal vez también ocupe un espacio desmesurado lo que se trate respecto a Venezuela. Muchos presidentes, empezando por quienes vienen desde Estados Unidos, van más pensando en la cuestión Venezuela que pensando en el tema de la agenda, que es el desafío de la corrupción para las democracias. Y es importantísimo, y lo demuestra el caso de Brasil, porque
los sistemas políticos en la mayor parte de la región, Valentina, están planteados de modo tal que generan esquemas de financiación ilegal de la política. El caso de Brasil es muy aleccionador al respecto, porque el esquema de financiación ilegal de la política que está en el centro del tembladeral judicial que se está dando, antecede al gobierno de Lula da Silva, prácticamente se origina con el origen de esta nueva democracia después del golpe que ocurrió en 1964 contra João Goulart y las casi 2 décadas de dictadura que hubo. Con el gobierno de José Sarney se mantuvo con Collor de Mello, se mantuvo con Itamar Franco, se mantuvo con Fernando Henrique Cardoso y también con Lula y probablemente con Dilma Rousseff. Pero lo que hay que tener en claro es que ese esquema de financiación ilegal de la política es inherente a un sistema electoral y a un sistema de partidos que hace que los partidos, para participar en elecciones, tengan que disponer de cantidades inmensas de dinero, ¿no? En la mayor parte de la región es así. Y esa es la realidad que hay que transformar de fondo. Hay que, de algún modo, reinventar los sistemas democráticos y los sistemas electorales para que los partidos no requieran para postular sus candidatos y para competir en elecciones de semejantes cantidades de dinero. Incluso en los Estados Unidos, donde el sistema está blanqueado porque están los lobbies que pueden tener a sus cabilderos, pero eso genera, por ejemplo, influencias tan oscuras como la de la Asociación Nacional del Rifle, que por la cantidad de candidatos que financia, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, siempre logra mantener e imponer su política de defensa de ese armamentismo irracional y generalizado que cada tanto es puesto en debate porque ocurre alguna masacre. Todo muestra que el tema de la financiación ilegal de la política es una consecuencia de cómo están planteados los sistemas electorales y los sistemas de partido, que demandan cantidades de dinero que terminan distorsionando la democracia y llevándola hacia la corrupción, ¿no? Ya no es tiempo de hablar solo de la decadencia moral de las dirigencias políticas, sino también de las situaciones que facilitan o posibilitan la financiación ilegal de la política. Para muestra de lo importante que es que se trate este tema, vale nomás mirar cómo el anfitrión, el presidente de Perú, es Martín Vizcarra, una persona que lleva 3 semanas en el puesto después de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski cayera involucrado en todo este esquema de corrupción de la constructora OS y del Lavallato, ¿no? Así es, Valentina, y señalar que en el mismo país, el país anfitrión, el presidente anterior a Kuczynski, Ollanta Humala, y también Nadine Heredia, su esposa y primera dama, salieron del gobierno y fueron directamente a la cárcel. Está preso, y hay un expresidente prófugo, Alejandro Toledo, y hay otro presidente indultado, aunque ese caso era por crímenes de lesa humanidad, pero el régimen de Fujimori también estuvo carcomido por la corrupción. En fin, Perú es también un ejemplo de lo que genera la corrupción, y también lo es Ecuador. Es lamentable que el presidente Lenín Moreno, por la desaparición de 3 periodistas, no haya podido acudir. Su vicepresidente Jorge Glass está preso, no solo tuvo que caer como vicepresidente, sino que el caso Odebrecht lo llevó también a una celda, y eso muestra hasta qué punto el tema de la corrupción es central en el debate de las democracias de hoy. Claudio Fantini, gracias por este análisis, y bueno, seguiremos todo lo que sucede entonces en esta cumbre de las Américas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Valentina. Nosotros seguimos en el ámbito internacional con otras informaciones, porque uno de los certámenes más importantes de la fotografía, el World Press Photo, premió a una imagen que simboliza una Venezuela en llamas. Así lo dijeron los jurados. Además, se tensa cada vez más la relación entre Rusia y las potencias de Occidente. Vamos a compartir esta y más noticias del ámbito internacional. Presenta Amazonas Uruguay, conectando la región. La imagen del joven venezolano de 28 años, José Víctor Salazar, con su cuerpo en llamas durante una protesta contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que fue tomada el 3 de mayo del 2017 en Caracas, se transformó en la imagen ganadora del World Press Photo. La fotografía galardonada pertenece al reportero gráfico de la agencia AFP, Ronaldo Schmidt.
Según el jurado, la foto logra simbolizar una Venezuela en llamas. La explosión le quemó el 70% del cuerpo y el joven sobrevivió tras 42 cirugías. El relacionamiento entre Rusia y las principales potencias de Occidente se tensó aún más en las últimas horas. En coordinación con los gobiernos del Reino Unido y Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue evaluando un posible ataque en Siria, un régimen apoyado por los rusos, como consecuencia del ataque con armas químicas que las potencias atribuyen al gobierno del presidente Bashar al-Assad. En ese contexto, este jueves el gobierno ruso advirtió que de producirse el ataque podría concretarse una guerra entre Moscú y Washington. Un año después de haber firmado la orden que sacaba a su país del Acuerdo de Asociación Transpacífico, Estados Unidos estudia volver al llamado TPP. La administración de Trump informó que solo se uniría de nuevo bajo una serie de condiciones con un trato sustancialmente mejor al ofrecido a la administración de Obama. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió la primera visita de su familia en prisión de Curitiba, donde comenzó a cumplir su pena por corrupción el sábado pasado. Hijos y nietos llegaron a visitar al exmandatario acompañado de uno de sus abogados. Presentó Amazonas Uruguay, conectando la región. Momento de hacer una nueva tanda en esta edición mediodía de BTV Noticias. Al regreso se viene todo el deporte de la mano de Rodrigo Romano. Ya venimos.